es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común y este sábado Saltiel a la Triste. Me da muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Señor escritor, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy Pues contento. Esta conversación normalmente arranca en la infancia y a la Triste es un apellido que me remonta a una infancia próxima al arte, al espectáculo, al cine. A ver, ese caldo de cultivo en el que nació Enrique Saltiel a la Triste. Mira, mi padre era dibujante de historietas y mi tío Gustavo, que también era muy cerca, pues a lo que te refieres, en ese momento no se dedicaba al cine, pero andaba rondando ya Ariadne Welter y todas estas cosas. Entonces, digamos, yo crecí y la oficina de mi tío Gustavo estaba frente al taller de mi padre. Por un lado la historieta, por el otro lado el cine. Y es interesante, ¿no? Las palabras y Pues, la narración y el cine han estado... La vida, mi vida nació en la historieta, digamos. Yo le debo mi vocación a mi padre de manera un poco casual, porque él tenía su estudio de dibujo en la parte de atrás. Tenía un equipo de ayudantes, así se le llamaba, era un estudio chiquito, y producían 32 páginas a la semana, que era lo que tenía un cómic, que se entregaba el sábado y aparecía el sábado siguiente. Entonces, yo, muy chico, si me portaba bien, me dejaban ir al final de la tarde a ver lo que habían hecho los dibujantes. Y yo aprendí a leer en cómics, porque daba tanta guerra que mi papá, así dijo, me dijo, ya te voy a enseñar a leer para que no nos estés molestando. Entonces me enseñó a leer. Yo ya había aprendido dibujos, identificaba las letras como dibujos. Para mí las palabras y los dibujos eran una cosa asociada. Te estoy hablando, tenía 4 años, ¿no? Antes de entrar al kinder, entonces... Y con mis hermanas mayores ya sabían leer y yo me sentía muy en desventaja de no poder... entonces me enseñó a leer y empecé a leer como loco. Y yo veía pues la creación. Mi mundo infantil fue un mundo muy de fantasía, de libros, de aventuras, ¿no? Cruzando la calle tenías al productor de cine, a Gustavo Alatriste. A ver, ahora dime qué te deja esa otra influencia. Si era una influencia para comparar o para desafiar o distante. Mi tío era un personaje, yo me hice muy amigo de él tiempo después. En ese momento no, porque empezaba a ser una figura pública importante y se había casado, tenía una mueblería, Francis, que había construido en su primer matrimonio, se había divorciado y ahora estaba casado con Ariadne Welter, ¿no? Y entonces estaba en ese mundo del glamour. Y era como... ¿Qué películas lo habían hecho famoso en esa... La primera que recuerdas en tu infancia? Bueno, él todavía no estaba, todavía no estaba en el cine. No. Su primera película fue Viridiana, ¿no? ¿Y tú tenías qué edad con Viridiana? Yo creo que empezaba la adolescencia, como a los 12 años. Por ahí recuerdo... por ahí de los 12 a los 14 años, un día mi padre habló a la casa y me dijo, tráeme unos dibujos porque estoy en casa del señor Buñuel. Y yo pues no tenía ni idea de quién era todavía el señor Buñuel.
apenas empezaba yo con todas estas cosas. Mucho menos quién era Silvia Pinal. Sí, no, Silvia Pinal sí tiene un poco más idea. O sea, ¿sabías más de Silvia Pinal que bueno, de es que Buñuel, mi pues? tío en casa le dijo un día, pasó con mi papá, él vivió muy cerca, pasó y dijo, acompáñame porque le voy a comprar un anillo a Silvia. Y mi papá le dijo, ¿qué Silvia? Dijo, Silvia Pinal, hay otra a la que yo le pueda regalar un anillo. Me acuerdo perfectamente. Entonces, bueno, me fui a ver quién era Silvia Pinal y yo dije, bueno, qué espectáculo de mujer, ¿no? Y Era un espectáculo desde ese momento. sí, era guapísima. Digo, porque Viridiana, la verdad es que la sublime, la vuelve sublime. Sí. A los ojos de un niño de 12 años, ver a Silvia Pinal. No, bueno, yo poco después, ya que se casó con Silvia, y vivían ahí en el Pedregal, en las noches jugaban bádminton. Invitaba amigos y invitó a mi papá. Ahí iban García Márquez, iban pues muchos de la gente que él había reunido en una revista que se llamaba Sucesos. Y mi padre me llevaba algunas veces y sí, bueno, era un espectáculo ver a Silvia salir en un traje de bádminton pequeñito, ¿no? García Márquez no me interesaba nada. Me puedo imaginar, me puedo imaginar. Y así, sí. A Luis Buñuel, a ver, tu contacto con ese español memorable. A Buñuel lo conocí nada más ese día y muy brevemente, pero con una cosa que me marcó mucho, porque llegué a su casa en la Cerrada de Félix Cuevas. También vecino de la del Valle. Sí, y fuimos caminando con un amigo que llevaba los cartones de mi papá, de un Tarzán, que le quería entregar. Y entonces cuando llegué a la casa estaban platicando y en ese momento, poco después, ya tampoco me acuerdo, pero sí me acuerdo de esta imagen que Buñuel estaba diciendo a Gustavo o a mi padre. Dice, a mí, dijo, yo lo puedo entender todo. En la vida lo puedo entender todo. Con esa voz que tenía que no me atrevo a imitar, dijo, y Dios, cualquier cosa que usted me ponga, pero cuando se me cruza el sexo, lo dejo de entender. Y era lo que me estaba pasando en ese momento. No. O sea, eras un adolescente que entendía muy bien ese argumento. Pues sí, no me imaginas, ¿no? Entonces, y ya después empezó la pasión por el cine. O sea, de los cómics sí pasé al cine como una de mis gustos mayores. De hecho, mi primera idea era ser guionista de cine, no escritor. Pero ya cuando empecé a escribir me di cuenta que mis imágenes eran mucho más detenidas, que la acción no se me da. Después de este recorrido bastante sabroso sobre la historia de Gustavo a la triste, de Silvia Pinal, de las historietas que era el oficio de su padre, se vuelve escritor más que cineasta, más que hacedor de historietas. Estábamos en ese punto. ¿Porque hay más habilidad? ¿Porque le gusta más el encuadre, como decía, el tono del escritor? Para mí fue una cosa muy casual. Yo no tenía planeado ser... quería ser músico. Yo estudiaba guitarra clásica, y llegando casi a la universidad, en la preparatoria, tenía planeado estudiar una carrera y tener algunas materias en el conservatorio e intentar ser, pues no concertista de guitarra profesional, porque no lo iba a hacer, pero sí un profesional, digamos, de la guitarra personal. Entonces, ese era mi interés. Pero en una ocasión, al final de la preparatoria, un amigo, el director nos dijo, si organizan un festival cultural, le regalo 2 puntos para que lo apliquen a la materia que quieran. Eso nos salvaba a todos. Todos salimos y dijimos sí. Entonces yo, que tocaba guitarra, dije, yo voy a dar un recital de guitarra con los Hermanos de la Paz que van a cantar. Entonces, y otros hagan lo que quieran. Y entonces un amigo, Pepe Newman, dijo, no, tenemos que hacer un concurso de cuentos porque yo lo único que puedo hacer es escribir. Dijo, y como va a ser un fracaso, todos se tienen que comprometer, de los organizadores, que éramos como 10, a escribir un cuento para que no quedemos mal, ¿no? O sea, que cuando menos haya
12, 15 cuentos que lleguen. Y dije, sí, sí, Pepe, vamos a hacerlo. Y, y yo, bueno, me comprometí a escribir mi cuento. Y una tarde, cuando me puse a escribir mi cuento, yo dije, ¿de qué lo voy a escribir? No tenía idea. Dije, ya sé, voy a hacer esto y todas estas cosas. Y escribí el cuento en una tarde y terminando, fui con mi papá y le dije, me equivoqué, quiero ser escritor. Y me dijo, ya sabía. Ya sabía. Sí. ¿Qué edad tenías en ese momento? 17. Pero esa tarde fue O sea, encontraste tu voz. como un flashazo. Lo que me pasó escribiendo ese cuento, que no era un buen cuento. O sea, no estoy diciendo que escribí una cosa buena ni cosa. Sí, el concurso gané el 3er lugar, Pepe Newman ganó el primero, y yo escribí otro cuento. ¿Qué fue lo que descubriste? ¿Tu tono? ¿Tu voz? Yo creo que descubrí que ahí, en el uso de las palabras, en la descripción, en el ambiente y todo, había una verdad que era, yo podía contarme cosas que nunca me había contado de ninguna otra manera. O sea, nunca había comprendido cosas que me pasaban hasta que escribí ese. Muy pronto se te empieza a identificar como una de las grandes promesas de tu generación. O sea, muy pronto se empieza a hablar de ti como una de las grandes revelaciones. Uh-huh. Y por eso, al mismo tiempo, empiezas a alternar con tu vocación de editor. A ver, otra vez, se abre la disyuntiva. El editor, el escritor, la promesa. Es un asunto complicado porque como editor, y fuiste un editor muy influyente, o sea, traes una de las más grandes casas a México, te conviertes en alguien que puede decidir quién escribe y quién no escribe. Puedes premiar talento y puedes castigar talento. Pero más de individuos que, por otro lado, sí están compitiendo contigo mismo como escritor. ¿Cómo se vive esa dualidad? Mal. A ver, explícame, ¿por qué mal? Mira, yo decidí nunca publicarme, ¿no? Esa fue una de las... ¿Tus textos nunca se publicaron en Santillán? Nunca. No. En Alfaguara yo empecé a publicar hasta que salí de Alfaguara. Que ya me pareció que ya podía publicar en ese editorial, ¿no? Pero mientras yo la dirigí junto con Juan Cruz en España, y él y yo tomamos el compromiso de que nunca nos íbamos a publicar porque era la única manera de decirle a los otros autores que nosotros teníamos una autoridad moral para decidir a quién publicar y a quién no. Que había juego limpio. ¿No? Que no nos íbamos a publicar. ¿Dejaste muchos cadáveres en el camino? Muchos se quedaron resentidos, dolidos, de que no. Porque digo, Alfaguara no deja de ser uno de los grandes decididores de la literatura en español. Yo creo que sí. Yo nunca rechacé a nadie por cuestiones viscerales, personales. ¿Nunca? Porque alguien, no. ¿Te podía caer mal y lo publicabas? Sí. Yo tuve un maestro editorial muy importante, Javier Pradera, el director de Alianza. Antes de entrar a Alfaguara yo trabajé en Alianza y él me dio muchos consejos. Me dijo, lo único, dijo, no es importante ni quién ni la ideología, sino que el libro esté bien. Dijo, nunca rechaces un libro que esté bien. Acabas de publicar justamente Alfaguara, Cicatrices de la Memoria, que no es la historia del ascenso, sino de la caída. Dices de alguien que se fue de boca. Y pones un personaje de apellido Soler que es difícil apartar de tu propia biografía. 7 años te tardaste en hacer este texto. Vamos hacia esa parte. ¿Qué pasó para quien no conoce de cerca el golpe que enfrentaste y por qué 7 años en publicar este libro? Mi carrera de editor empezó a funcionar muy bien. Alfaguara creció. Mucho nos convertimos en un editorial muy importante. Contratamos afortunadamente a autores que consiguieron el Nobel. Algunos, como Günter Grass, lo teníamos desde antes, pero lo conservamos porque yo lo admiraba profundamente y sabía que iba a ganar el Nobel. Y me hice amigo de él. En fin, la editorial empezó a ser importante y nosotros empezamos a tener influencia, ¿no? Y yo pues seguí publicando y siendo editor, y de ahí pasé, pues lógicamente, a crecer. Fui cónsul en Barcelona y regresé con
con Juan Ramón de la Fuente a hacerme cargo de la dirección de literatura y después la coordinación de difusión cultural con Narro, que era uno de mis objetivos en la vida. Sí. Una vez cuando conocí a Bonifaz Nuño, que me presentó un amigo historiador, él me dijo, nunca se le olvide que cuando sea coordinador de difusión cultural, dijo, la cultura universitaria es la que hace este país, ¿eh? Y es probable que sea el presupuesto más grande en materia de cultura que hay en el país. Sí. Ese para ti es la cima, hasta ahora, sí. La cima de tu carrera. Sí, bueno, ese fue un momento de felicidad, de realización, estaba muy bien. Yo me sentía sí, realmente sentía el pináculo. En ese momento te entrega el Villaurrutia y te acusan de plagio. ¿Cómo viviste eso? Digamos, no quiero echar a perder el libro y sobre todo la lectura que tiene que hacer el lector, pero en lo personal, ¿cómo viviste eso? Yo sabía de las acusaciones que se me habían hecho, no las había tomado en cuenta porque creí que no que fueran falsas, porque yo sabía que eran ciertas, pero yo no le daba la importancia que le daban mis enemigos, los que me atacaban. Creía que mis artículos eran originales y que las cosas que yo había copiado eran mucho menores, entonces no le di importancia. Me equivoqué porque no era que no fueran importantes, sino que ya no cabían esos deslices en la persona que yo me había convertido. Sí. O sea, yo era un escritor, como tú dices, pues más serio. Entonces, hacer eso estaba en contradicción con mis novelas, ¿no? Entonces no lo vi y cuando me di cuenta, pues ya era muy tarde. Se armó un escándalo muy fuerte. Muy fuerte quiere decir el gremio, que es un gremio que puede ser muy mezquino, se te fue encima. Totalmente. Y luego fuiste de las primeras víctimas serias, graves de las redes sociales, digamos. En un día hubo 60,000 tweets en mi contra. Es muy, yo lo cuento más o menos en la novela, es muy incomprensible que un asunto tan chiquito y tan del mundo editorial pasara de repente a la primera página de los periódicos, ¿no? ¿Cómo te lo explicas? Yo creo que hubo alguien que atizó, ¿no? O sea, creo que además de mis errores que yo reconozco, o sea, que había una base para esto, porque no eran solamente los plagios, yo creo que yo había tenido una actitud muy prepotente también, o sea, muy fatua, ¿no? Y eso supongo que lastimó a gente. Yo no hubiera querido lastimar a nadie, pero seguramente hice cosas, entonces había como una animadversión también para todos los que, como tú dices, yo dejaba fuera, ¿no? O sea, en el criterio y debía haber hecho estas cosas o sea, te pudiste haberte quedado en la lona y sin embargo este libro es una manera de volverte a poner de pie. Esta es la última pregunta. ¿Qué mejor manera de ponerse de pie para un escritor que escribir? Sí, yo recibí una llamada muy importante de Elena Poniatowska en los primeros días. Yo quería mucho a Elena y creo que ella me quiere y me dijo, no vais a cometer una tontería. Dijo, de todo esto te va a salvar un libro. Toma nota de todo porque lo vas a escribir alguna vez. Yo dije, lo voy a hacer caso. Empecé a tomar nota, empecé a escribir, no podía escribir. Durante mucho tiempo no pude escribir, escribía y se me deshacía, hasta que eso explica por qué tardé 7 años. O sea, son 7 años en que estuve escribiendo, pero no cuajaba. Yo estaba muy derrotado en ese momento, cuando Armando Vega Gil dejó este mensaje antes de suicidarse, que me duele mucho que lo haya hecho, y dijo, es que todo esto ya no me voy a recuperar. Eso es lo que se siente. ¿Llegaste a pensar suicidarte? Llegué no a pensarlo porque lo alejaba, pero sí a pensar que no tenía, que iba a hacer, que no había
futuro, ¿no? Una vez, lo más cercano, estaba yo medio dormitando y oí un balazo dentro de mí. Me desperté con la sensación de que sí me había dado ese balazo. No había pasado. Y dije, no, esto, tengo que buscar una manera de recuperarme. Efectivamente hubo gente que me ayudó. El doctor Narro se portó siempre muy bien conmigo. Mi familia fue muy generosa. Mis hijas fueron un sostén así invaluable, ¿no? Mis hermanos también. Y poco a poco pude encontrar algunos refugios profesionales, empezar a trabajar en la televisión, y cosa que nunca había hecho. Y un día mi padre murió aquel año también, que fue un golpe muy fuerte. Y un día me di cuenta que en la reconstrucción de la vida con mi padre, yo había tenido un diálogo, como se cuenta ahí, que ahí en esa noche sí, a partir de contar, como me había pasado con mi primer cuento, podía realmente ordenar y decir las cosas que quería. ¿Por qué tengo que leer Cicatrices de la Memoria? Mira, tener que leer me cuesta un poco de trabajo decirlo. Me parece que es un libro que es honesto, digamos, que narra lo que prefiero hablar en tercera persona, lo que le parece a un hombre que realmente se encuentra caído y que está encontrando o que está buscando un orden para su vida y decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tantas cosas juntas? No es que cree en el destino, de decir es un castigo que viene, no. Pero si todo esto pasó, es lo que se dice, si todo esto pasó es por algo. Y la única manera de yo poder entender es intentarlo comprender. A lo mejor nada más pasó para que lo comprenda. Bien, nos vamos. Muy bien, encantado tener otro bloque para concluir, pero lo vamos a hacer de manera muy apretada, como solemos hacerlo aquí, con preguntas muy rápidas y lo primero que te venga a la cabeza. Palabra favorita. Cielo. Palabra que más detestas. Pescuezo. Sonido que más disfrutas. El do. Sonido que odias. Algunas sirenas y algunos pitidos en la noche. ¿Qué otro oficio hubieses tomado si no fuese el del escritor y el editor? El músico. ¿Te arrepientes de haber sido escritor y editor? No. ¿Nunca? Nunca. Es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Ya te vas a ir de aquí como todos nos vamos a ir del planeta. ¿Qué te gustaría que te dijeran a manera de balance, de epitafio, de bienvenida? Lo que me dijo mi madre poco antes de morir, me dijo, estuve presente. Me gustaría que la gente pensara que estuve presente. La caída del humano es mucho más humana que la subida, Santiago. Es un honor tenerte en este espacio. Contigo no hay lugar común. Y yo sí diría, es el libro de la honestidad. No sabes cuánto te agradezco que lo compartes hoy con nosotros. Cicatrices de la Memoria. Gracias. Te agradezco mucho. Nos vemos próximo sábado, 7 de la tarde. Esto es No hay lugar común. ADN.